Ay, hijito. Ana, pues estamos aquí bien contentos, Ana, de que nos acompañes a platicar de tu libro, porque la verdad es que lo disfrutamos mucho, ¿eh? Nosotros tenemos la costumbre de cada libro dividirlo entre tres, cuatro partes y vamos comentando las primeras sesiones en Facebook y ya al final charlamos con el autor, la autora, y la Ah, verdad es que es una muy padre experiencia, ¿no? Y bueno, tu libro lo disfrutamos, pero ahorita no vamos a ir platicando aquí para no perder tanto tiempo y Víctor, aquí vamos empezando. Pues sí, sí, vamos claro. empezando. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Ana García Bergua, de quien hemos estado platicando su libro Waikiki en las últimas semanas. Hay muchas preguntas, han surgido muchas inquietudes, porque Waikiki, bueno, pues fue un cabaret muy conocido por allá en los 40, 50. Yo por ahí oí hablar a mis papás, que era, bueno, por aquí lo dicen y ya lo platicaremos. Este, pero bueno, un tema muy, muy interesante. Ana, muchas gracias por haber aceptado. Si nos quieres hablar así muy poquito acerca del libro y cómo es que llegaste para escribir acerca de este tema. Ay, pues muchas gracias. Bueno, todavía tiene que conectarse Alfredo, el coautor del Waikiki, pero pues en lo que llega les voy platicando un poco. Pues nosotros somos amigos desde hace muchos años, a pesar de la diferencia de edades, pues él fue mi editor en Textofilia y siempre hemos pues tenido proyectos en común. Y antes de la pandemia, pues se nos ocurrió, él me dijo, quiero hacer una novela policíaca. Yo le dije, yo también. Así se nos antojaba. Eh, y entonces, pues nos pusimos, le dije, ¿por qué no te investigas pues algún caso interesante? Y me dice Alfredo, bueno, pues es que yo siempre he querido escribir del Waikiki, de este cabaret, porque pues es un lugar muy interesante, era un lugar donde había toda clase de gente, donde estaban todas las clases sociales, de alguna manera era un cabaret muy democrático. Y encontramos este caso de pues un feminicidio muy lamentable de una bailarina exótica china que se llamaba Su Mui Kei. Ella era la hermana de Margot Su. Esto, y pues por esas épocas ella llegó a bailar en el Waikiki y fue asesinada por su pareja, ¿no? Un crimen que en realidad nunca quedó claro, ¿no? ¿Qué había pasado? Pero bueno, basándonos un poco en eso, pues empezamos muy lentamente porque pues siempre se cruzaban cosas, yo estaba escribiendo otros libros y que llega la pandemia y dijimos, bueno, pues ahora es cuando, de alguna manera, pues nos ayudó la pandemia a estar, como estábamos encerrados cada quien en su casa, pues íbamos alternando los capítulos. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, muy agradable. Y y bueno, pues así comenzó y pues la ciudad siempre me ha apasionado, ¿no? Es un tema que, la historia de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, ustedes tengo entendido que están en Puebla o me estoy inventando cosas. Estamos en toda la República, mira, en Puebla, en Uy, Uruapan, en Ciudad de México. Y ahora Básicamente ahorita va a se entrar una conectan ahorita compañera de de Cuernavaca. Morelos. ay, Sí. qué bien, qué gusto. Bueno, Sí, pues la novela también, bueno, me imagino que ya que la leyeron, pues podrán ver que habla de la historia de la Ciudad de México, ¿no? De esos años, de la época de Miguel Alemán y ¿cómo le llamaban? El milagro mexicano, ¿no? Cuando empezó como toda una modernización, fue una época en que hubo mucho dinero y claro, mucha corrupción, desde luego. El milagro claro. mexicano, sí se llamó. Y fue una época en que, por ejemplo, se estaba construyendo la torre latinoamericana,
la ciudad universitaria, como que la ciudad estaba justo cambiando de fisonomía y adaptándose a una clase media que se norteamericanizaba. Ya llegaban muchos comidas, costumbres norteamericanas que iban como transformando la vida de esta clase media urbana. Y pues justamente, no sé si han leído Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, la famosa claro. novela. Pues es el mismo año de las batallas y hay un poco este ambiente también, ¿no? De novedad, de expectativa. Y pues nosotros queríamos, bueno, tomamos justo el asesinato de Sumulkey, fue en ese año, por eso lo tomamos como marco de referencia. Claro que nuestro personaje de Katmandú pues era muy distinto, ¿no? Pero hicimos como una cosa más fantasiosa. Pero pues fue justo ese año, entonces ahí situamos un poco todo ese año preelectoral también, como que estamos viviendo. Entonces, bueno, tiene algunos puntos, ¿no? De momentos de cambio, y bueno, hay una trama policíaca de un medio artístico, pues que también, bueno, es el año de la época, es la época de oro del cine mexicano, todas estas películas de rumberas, de Ninón Cerilla, de María Antonieta Pons, Tongolele, muchos artistas que aparecen en el libro, de hecho, y canciones también. Creo que se puede hacer, ya hay gente que ha hecho el podcast de las canciones del Waikiki, porque de muchas que mencionamos, y era también recuperar un poco ese México de las películas del cine mexicano. Y una gran investigación periodística, porque muchas cosas, como los cabarets, muchos edificios y muchos, pues ya no existen, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si en hemerotecas o de qué manera fue que se fueron documentando ustedes. Pues hubo muchas fuentes, hubo desde exactamente la hemeroteca, los periódicos, las películas, el libro de Armando Ramírez sobre los cabarets de la Ciudad de México, que es un libro fabuloso. Están las memorias de Margot Su, donde habla del asesinato de su hermana, pero también habla del Waikiki, de cómo era el Waikiki y de cómo eran estos cabarets, porque ella pues también fue empresaria de cabaret. Bueno, la abuelita de Alfredo, que se acuerda de muchas cosas, que también nos pasaba detalles, recuerdos que tenía, pues que eran muy bonitos, como esa fuente del cine Alameda que se prendía y se apagaba y el agua salía de colores y era la gran novedad, cositas así que fuimos como incorporando a la novela. Ya casi viene Alfredo, me avisa que tiene algunos problemas de conexión, pero que está por llegar. Muy Okay, bien, lo esperamos, muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, pues fuimos así como que armando la historia y juntando todos estos detalles, pero sí fue una investigación bastante extensa, muy divertida. Eso no lo negamos. No, pues sí, me lo imagino. Sí. Jenny. Sí. Ay, pensé que querían. Perdón, no quería prender el micrófono. De verdad que gusto. Es una historia, para mí me pasó algo bien raro. Cuando vi la portada, así como que, no sé, como que no sé de qué va a tratar, si me va a gustar. Dije, pero bueno, adelante, démosle la oportunidad. Si los chicos lo recomiendan, es que va a estar buena. No, me sorprendiste. Ay, de verdad que desde las primeras páginas que leí, fue increíble.
Ay, Yo muchas les gracias. tengo un reclamo. No lo pude encontrar en físico. ¿Cómo? Ese sí es mi reclamo. Lo tuve que leer digital. ¿De veras? Sí, ¿En dónde estás tú? ¿En qué ciudad? en la Ciudad de México. Ah, caray. Y Ni, no lo busqué en Amazon, en Gandhi, ninguno lo encontré. ni en Sambors, en ningún En lado. Chambos no busqué, fíjate. Ah, porque está en Sambors también. Ay, y lo tengo aquí cruzando en la calle. Ay, lo voy a ir a buscar. Fíjate. Sí, a lo mejor ahí quedan ejemplares. Ay, Sí. no, qué linda. Muchas gracias por decirme porque sí me voy a lanzar por él. Ay, Porque me gustó mucho. Tiene una ambientación increíble, de verdad. La ambientación es magnífica. Parece que estaban ustedes ahí en el cabaret, me lo describieron todo, cómo eran las vestimentas de Kamandú, cómo era el ambiente, cómo era el lugar, cómo era la calle, ¿no? Donde Mario va recorriendo todo el tiempo. O sea, todo se me fue en la mente, todo imaginándome cómo era, las pelucas, todo, o sea, hasta los tamales. Eso me lo imaginé. Te lo juro, de verdad fue increíble la historia, no me la imaginé así. Yo no conocía realmente la historia de esta bailarina que nos comentas, no tenía ni idea de ella, la voy a buscar ahorita. Al ver algo me estaba comentando antes de entrar a la sesión, pero sí, de verdad creo que es muy buena historia, es una historia que sí, hicieron muy bien los dos en sacarla, de ponernos enfrente. Yo no sé cómo lo hicieron para poder ser realmente entre los dos como escritores, estar tan conectados para lograrnos esta novela, para lograr que quedara sin que nos diéramos cuenta que son dos escritores. No se nota realmente el cambio de escritura, de narración, de verdad. Eso a mí me gustó mucho. Fue lo que más pude yo sacar de eso. El que no se notaba cómo lo habían escrito dos personas, porque no se veía. Y eso realmente fue algo que a mí me encantó. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Cómo fue el poder organizarse para sacar esta novela con esta narración tan buena y la ambientación tan perfecta? gracias. Bueno, yo era escenógrafo de cine y de teatro antes de dedicarme a la escritura. Y en mis novelas siempre le presto mucha atención a esa parte, ¿no? A tratar de situar al lector en el lugar. Y Alfredo, pues tiene también su gusto por todo por eso, por lograr ambientes, ¿no? Y justamente que nos sintamos que estamos ahí. Esto, pues yo creo que fue como un universo que como lo investigamos los dos, armamos entre los dos pues como una escaleta, un esquema de los capítulos, cada uno creó un personaje y hagan de cuenta que los pusimos a jugar en un tablero, pero pues siempre estábamos nosotros como interactuando con todo ese mundo que estábamos creando. Y yo creo que eso nos ayudó mucho como a compartir, a estar compartiendo la idea de lo que estábamos haciendo. Cada quien hacía su capítulo, pero el otro también pues corregía o bueno, arreglaba o desarreglaba a su gusto y luego otra vez los dos y así, ¿no? Entonces fue como un trabajo que realmente nadie dijo, ay, esto es mío, mío, ¿no? Sino que nos dimos como siempre la libertad de que el otro también interviniera. Y nuestra única regla era que los dos quedáramos muy contentos, ¿no? O sea, que no hubiera nada de que, ay, es que me quitaste la falda de no sé qué, o, ¿no? Como que fue muy parejo y sí, hace días estábamos en otra entrevista y se me salió decir que yo sentía que era como estar escribiendo haciendo una película, ¿no? Como ese tipo de trabajos pues que son en equipo y yo creo que fue un poco así como trabajar en equipo, ¿no? Quizás si hubiera sido una historia pues que es totalmente una fantasía personal o una historia así muy personal, sería muy difícil que pues hacerlo a cuatro manos.
pero el hecho de que sea pues una novela histórica, bueno, más o menos histórica, el ambiente es histórico, los hechos pues están muy cambiados, pues hace que de alguna manera los dos podamos pues estar ahí, trabajar en eso, ¿no? Y más o menos fue así como lo hicimos. Yo la verdad es que tampoco sabría muy bien, siempre me queda la duda, me da gusto cuando me dicen como tú pues que no se nota, ¿no? Porque pensábamos que se iba a notar de todas maneras. No, de verdad no se nota y eso habla de el buen compañerismo que hicieron los dos para escribir, porque de verdad no se nota y me encantó la historia. Muchas gracias. No, pues gracias, muchísimas gracias. Dile que le mando unas felicitaciones. Sí, gracias. Yo perdón que meta mi cuchara, pero algo de lo que comentamos en las semanas anteriores es eso de cómo lo habían escrito. Y yo en lo personal pensaba que a lo mejor cada quien había escogido un personaje. Y Sí, entonces tú escribías a Esmeralda y él escribía a este joven, no sé, Mario, sí. a Mario, no sé si lo hicieron así. Exacto, sí, lo hicimos así. Yo escribí a Esmeralda y Alfredo a Mario, y luego yo pues le metía mano a su capítulo y él al mío, y así íbamos trabajando y corrigiendo mucho, y añadíamos detalles cuando después, ¿no? Detalles de la ciudad y cosas así, pero sí, cada quien creó y escogió a su personaje y ya los fuimos pues reuniendo en el Waikiki. Ah, pues mira, aquí viene llegando Alfredo. Ay, qué Vamos bueno, qué a bueno. darle entrada para que... Sí. Sí. Hola, Alfredo, buenas noches. noches, bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Hola, buenas noches. Disculpen la tardanza, pero no lograba conectarme. Tenía unos cuantos problemas con mi red. Ha estado fallando aquí, yo creo que por el aire. Hemos tenido mucho viento hoy. Muy bien, pues mira, Ana ya nos adelantó un poquito de la ambientación, de cómo lo estuvieron escribiendo, y ahorita estamos haciendo cada uno de los participantes algunas preguntas puntuales, que vamos a continuar con las preguntas, y ahora sí, quien quiera de los dos que nos vaya contestando, o los dos, cada quien que nos diga acerca de la pregunta. Entonces, a ver, ahora nos toca Ale Muñoz. Adelante. Sí, gracias. Un gusto tenerlos aquí a los dos. Me sumo a lo que decía Jenny cuando propusieron este libro. Dije, ¿cómo leer un libro de cabarets? ¿Eso qué? Pero lo amé, me encantó. Les decía a mis compañeros que me sentía leyendo una película del cine de oro. Me encantó cómo hablas esta parte de la Ciudad de México. Wow, la extraño, la amo. En esos tiempos hablábamos de la colonia obrera. Logré imaginarme en Reforma este lugar de hermoso, elegante, como acaban de mencionar. Silvia nos compartió un link efectivamente de todos los famosos, de todas las clases sociales que se reunían ahí. Yo no sabía que se quitaban toda la ropa las vedettes. Yo en las películas pues se quedan ahí medias vestidas, pero en el libro sí cuentan que se desnudan. Yo no sabía ese detalle. Disfruté mucho la parte de los tríos. Yo no sabía que había un podcast o bueno, un playlist, está buenísimo. Sí, de repente sí escuchaba y ponía, me gustan mucho los tríos. El lenguaje, amé el lenguaje porque muchas palabras las dicen mis tías o mi abuela, ¿no? Los refranes. Eso me encantó del libro. ¿Qué más? Pues en realidad todo estuvo padrísimo. Me gustaría saber ¿qué personajes son reales? ¿Cuáles son, de ustedes los crearon? O sea, sé que es una historia real, pero ¿cuáles son reales? ¿Cuáles son parte de su creatividad? Ay, pues ahora Alfredo, que yo ya he hablado mucho, ahora que les platico. Ay, no, pues. Muchas gracias, Ale, por tu comentario. Sí, tanto para Ana como para mí, era muy importante que nos centráramos en la parte del léxico, porque, bueno, yo siempre he creído en una bonita frase que dice Voltaire, que es que la escritura es la pintura de la voz también.
Entonces, cuando uno escribe, pues hace también una pintura de voces y de personajes probables, ¿no? Seres imaginarios, pero que andan sueltos en una posible realidad. Y en ese sentido, pues para mí era muy importante que los personajes hablaran de acuerdo a su época, que estuvieran, digamos, sintiendo lo que se sentía en su época, porque el sentir de una época, para mí al menos retratarlo cuando pues uno escribe novela histórica, para mí es importante, más allá de una mera decoración, ¿no? Como hablamos, pues también sentimos. Y entonces en ese sentido es de donde yo creo que era bonito explorar en su léxico y darles dichos y refranes, eso sí es muy mío porque soy muy de charachero. Entonces, me gustan mucho los dichos, los refranes antiguos, me encantan. De hecho, por ahí tengo un libro que tiene parte de un refrán, es pues, su título. Entonces, bueno, por eso. Respecto a lo de, sí, a la parte de, ¿qué otra parte mencionabas, perdón? Ale. ¿Cuáles son los personajes reales y cuáles no? Nosotros nos inspiramos en Sumui Kei, que fue un personaje real, pero Katmandú, en este caso es la mujer asesinada, pues es en realidad Una una invención. ficción, una invención nuestra. Pues Mario también lo es en ese sentido, Esmeralda igual, todos son prácticamente ficticios. El tío Lucio, las gemelitas Lumière, Márgara, todos son personajes que fuimos inventando, la familia Everest, a los que les tenemos mucho cariño. Sí, porque en ellos pues está esa parte pues de la paradoja de querer ser grandes artistas y ser pequeñitos, Ser ¿no? pequeñito, sí. No, y tener además pues poca habilidad, porque yo creo que más bien ellos triunfan, pero un poco por ser freaks y no tanto por sus propias habilidades, ¿no? O sea, eso es al menos lo que se ve un poco en la novela. Y además no hay mucho respeto para sus actos, para sus funciones. No se ganan el respeto. Entonces, también nos interesaba pues esa parte de caracterizar bien a nuestros personajes y no importaba si fueran secundarios o no, pero darles pues esa profundidad, ¿no? Gracias. A mí también me gustan mucho los refranes. Tengo ese libro que tú tienes. Padrísimos. Saben que yo no leí el libro, yo lo escuché, entonces están muy padres las voces de Esmeralda y de Mario porque sí tienen esa entonación. Me gustó mucho escucharlo también, por eso me sentí parte en esa época. Gracias. Pues eres de las primeras lectoras, o la primera lectora, al menos que yo sé, que lo leyó en audiolibro, porque en ese formato nos pasaron los audios, pero pues ahí sí nosotros no tuvimos ninguna injerencia. Planeta decide quiénes son las voces, quiénes son los actores que las interpretan y todo eso, ¿no? Entonces es interesante saber que te gustó esa pues caracterización que hacen. En audiolibro. De hecho, una de las presentaciones que hemos hecho fue la chica que hace la voz del audiolibro y leyó un capítulo y estuvo muy bonito. Sí, eso fue una feria del libro de minería. Sí. Sí. Está. Sí, porque como esta es una novela guapachosa, parrandera, juguetona y muy misteriosa, nos da para hacer shows a veces en las presentaciones. Y bueno, la hija de Ana es actriz, una muy buena actriz que de hecho acaba de terminar su licenciatura en el CUT y entonces ella interpreta a Esmeralda digamos que escenifica una partecita del monólogo de Esmeralda y otra parte la hace Federico Zapata en cuanto a Mario.
y es muy divertido, la verdad. Hay algunos de los videos que están disponibles en nuestras redes por si gustan verlos. Ahí están en mi perfil personal o en mi página, que es mi página en Facebook, se llama El Pacto de la Hoguera, y mi perfil personal así aparezco tal cual. Ok, gracias. Lo buscamos. Sí. Brenda, adelante con tu pregunta. Ay, hola, pues me da mucho gusto conocerlos. La verdad es que sí me animé, porque justo también comparto con Ale, lo escuché en audiolibro y yo me la pasé súper chido porque estaba haciendo que hacer o así, y entonces, aparte, sí le ponen como mucho feeling y me encantó mucho el formato, o sea, que fuera por un diario y yo decía, no, no escribas tanto porque das a conocer mucho, o sea, porque no sabe uno qué va a pasar. Y mi pregunta es así, o sea, se me hizo bien curioso y quiero saber cómo fue que le surgió la idea de que el monje, bueno, que el fantasma fuera un monje, porque el lugar no como que no concuerda con una persona como católica. Y me daba mucha risa cuando decían, seguramente se quita como, o sea, como esa parte de la religiosa y disfruta del show, y luego vuelve a ponerse su papel, ¿no? Entonces eso se me hizo muy curioso. Y me gustaría saber cómo surgió la idea. Digo, no sé si tuvieran como inspiración de algo, o si sí, a lo mejor había como por ahí una leyenda o algo, pero se me hizo muy curioso. Esa sería mi pregunta. Pues se nos ocurrió que podía ser que hubo un convento antes, un monasterio, en esa parte de Reforma donde estaba el Waikiki, y que por qué no habría un fraile. y queríamos poner un fantasma. Entonces, pues esa fue la razón básicamente. No es una historia verdadera, pero, y bueno, pensamos cómo se va el pobre Fray Jerásimo, que es como en ese cuento de Oscar Wilde del fantasma de Canterville, que viene la familia con sus productos de limpieza y siempre le lavan sus manchas de sangre y todo al pobre fantasma. Y aquí, bueno, pues llega la aspiradora eléctrica. Ay, la verdad es que eso nos divirtió mucho. Sí. Sí, el hecho de que un instrumento eléctrico se encargue de un poco absorberlo, pues es que es muy paradójico porque también es una época donde hay grandes nuevas invenciones. Por ejemplo, el mimeógrafo que aparece allí, pues es la época en donde se usaban los mimeógrafos, donde todavía había muchas estufas que eran de aceite, o de, más bien no de aceite, perdón, de petróleo, y empezaban, por así decir, estas grandes campañas de usa más bien una estufa de aceite, de petróleo, perdón, que diga de gas, porque con el gas quemarás mejor y bueno, la combustión, o sea, todos esos, por así decir, pequeños guiños que hacemos a la publicidad de la época, en realidad sí los tomamos de periódicos. Eso sí es parte de, ahorita que me quedé pensando en la pregunta anterior, de, bueno, ¿cuáles son algunos elementos verdaderos? Pues esos son también todos verdaderos. El refrigerador, El refrigerador, sí, también ahí lo mencionan. sí, pues todavía era una novedad, ¿no? No todas las casas tenían un refrigerador eléctrico, ¿no? Muy bien. Juan José, adelante. Tal? Buenas noches a todos. Pues es un gusto. Es la primera vez que leo algo suyo. La verdad es que también lo escuché. Tengo que confesar que todavía no lo termino. Espero no aventarme aquí un spoiler y demás. Pero bueno, me está gustando muchísimo. Precisamente lo que dice Jenny, esa ambientación, te adentras, ¿no? Lo he estado escuchando antes de dormir y la verdad es que he tenido unos sueños muy extraños porque me meto mucho en la época, pero me parece un libro muy, muy particular. A mí lo que me llama la atención es, bueno, precisamente que lo hayan escrito a cuatro manos, ¿no? Creo que no es lo convencional. Creo que tienen que hacer una muy buena mancuerna para poder hacer un proyecto de este estilo.
no creo que todos los autores puedan hacer algo así. Entonces, creo que aquí, como lo dice Jenny, el estilo y demás está muy bien marcado y no hay estos hilos ahí de que parezca como que, como trabajo de equipo de escuela, ¿no? A veces les decimos a los alumnos que se nota claramente quién fue el que metió cada una de las cosas, ¿no? El cómo se consolida ese trabajo. A mí me gustaría saber cómo fue ese proceso y también saber si están trabajando en algún proyecto para el futuro, que trabajen en esta mancuerna, si van a seguir con un thriller, si están pensando en una colección de cuentos, no sé. Me gustaría saber qué proyectos tienen como equipo, como esta muy buena mancuerna que se hizo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Dice este Nacho Casas, ¿no? Que somos la Asociación Detectivesco Literaria de la A doble. Le digo que mejor porque doble A, pues ahí estaría muy mal. Sí, no, pero pues la experiencia de escribir a cuatro manos, la verdad, fue fantástica. Al menos para mí fue muy gozosa porque sí tenemos creo que algunos intereses que nos hermanan a Ana y a mí. Y uno de ellos, bueno, claro, el interés por la ciudad, por ese amor que le tenemos a las calles de, de esta gran ciudad. Y bueno, eso sí, por otro lado, lo histórico, a los dos nos gusta escribir mucho novelas históricas. Mi primera novela se llama El Pacto de la Hoguera y sucede en los años 30 en Tabasco y también en la Ciudad de México. Y es una época también política muy particular. Creo que también a los dos nos entusiasma eso, un poco lo político, pero no lo político relacionado a lo partidista, sino lo que es más en beneficio de todos, ¿no? Todos, lo que implica a todos. Y sí, por ejemplo, otra cosa que nos entusiasmaba mucho a los dos era configurar personajes, pues complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, Mario es alguien que tiene varios secretos. Uno de sus grandes secretos es un fetiche, ¿no? O sea, tiene este fetiche por la ropa interior femenina, eh, nos interesaba la idea de crear un fetichista. Y por otro lado, Esmeralda es alguien que tiene mucha rabia, entonces dibujamos también los motivos de su rabia, que en este caso pues se remonta a todos esos abusos que sufre. Pero también más allá de la rabia y de sus ganas de vengarse, todo ese ambiente entre las propias mujeres, que es un ambiente muy hostil, ¿no? De ponerse el pie, tener un poco de desconfianza. Finalmente, yo creo que Esmeralda se une tanto a Mario porque él le da cierta certeza en cuanto a la propia ambigüedad de Mario, porque Mario no es el típico hombre macho, ¿no? Es alguien diferente. Entonces, como que quisimos hacer personajes que tuvieran todos esos contrastes, que pudieran, pues, dar para que platicáramos de ellos, ¿no? Que casi que como si vivieran y si estuvieran presentes, así les hicimos su vida y su pasado y sus aspiraciones. Además, eso era otra cosa que queríamos. No nos queríamos entrar en personajes que fueran los del gran reflector dentro del mundo de la farándula, sino los que fueran outcast, que estuvieran un poquito detrás y gracias a eso también podemos ver lo que ocurre tras bambalinas en los teatros, lo que ocurre en este medio del espectáculo, que por otro lado era un medio mucho más abierto que otros ámbitos de la cultura mexicana de la época. Por lo tanto, pues recibía las disidencias sexuales, era tolerante, como en el caso de personajes como Márgara o como el propio Ricardo, que eran homosexuales y allí podían encontrar bueno, Márgara en realidad es un personaje mucho más ambiguo, no sabemos qué onda con ella. No, ni qué es. No sabemos ni qué es. Sí, pero toda esta falta de definición, por así decir, pues es algo con lo que queríamos jugar porque
Y creo que también ahora tenemos muchas definiciones para todo, incluidas el abanico de la expresión sexual, de la diversidad sexual. Ya tenemos muchas definiciones que antes no había. Y pues probablemente si no teníamos maneras de nombrarlas, pues era difícil que se consideraran o que se hablaran de ellas, ¿no? Si ni existían, aparentemente, por no tener, más bien no era que no existieran, sino que no tenían nombre. Ujú. Eso también nos interesaba, por ejemplo, ¿no? Lo de la... O sea, hubo muchas cosas que a Ana y a mí nos hermanaron en el Waikiki, y también creo yo que yo le agradezco mucho a Ana que haya aceptado participar en no participar, sino o sea, que hiciéramos la aventura juntos y que, por así decir, estuviéramos abiertos a crear un universo juntos, porque sí son los años 50, pero son los años 50 de Ana y míos, eso sí. Eso sí son muy propios. Muy bien. Silvia, adelante, por favor, con tu pregunta. Hola, buenas noches. Qué gusto, Ana, Alfredo, conocerlos. Me encantó. Creo que es muy difícil escribir a cuatro manos y como han dicho, no se nota, bueno, por lo menos yo no noté así diferencia de quién habrá dicho qué o lo que sea, ¿no? Y el ambiente es maravilloso. Creo que ya han preguntado algunas cosas y llegué un poquito tarde, entonces no sé qué más hayan preguntado, luego lo oigo. Pero me llamó mucho la atención las famosas muñequitas chinas. ¿Cómo se les ocurrió eso? Todo ese ambiente chino y que en las muñequitas era donde, pues, finalmente la causa de todo, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, estábamos pensando en toda esta imaginería. También es como un homenaje al complot mongol. No sé si conocen esta novela de Rafael Bernal, que salió en los 60, donde aparece el barrio de Dolores y la mafia china y todas esas cosas, pues bueno, que son parte es como las películas de rumberas, son parte del imaginario de la ciudad, ya todos traemos como estas historias, estas leyendas, y como nos basamos en el asesinato de Sumo Ikei, de esta exótica china, que era una exótica, porque había rumberas que eran las que bailaban ritmos afrocubanos y las exóticas que se creaban como un ambiente, pues ahora sí que exótico. Por ejemplo, Sumo Ikei se ponía como una especie de un sombrero, pero que tenía forma de pagoda en la cabeza para bailar, y hombreras así, motivos de dragones y estas cosas chinas. Y un poco, pues, al crear a Katmandú nos seguimos con esta imaginería y con estas muñequitas que en realidad son como matrushkas, las que traen, es que dices cajas chinas porque hay unas cajitas chinas que tienen una cajita dentro de otra, y las matrushkas rusas que son una muñeca dentro de otras. Y esto, bueno, una combinación con estas muñequitas, ¿no? Esta idea de que hay algo adentro y que se tiene que desvelar. Y pues por ahí salió además que pueden ser un motivo entre exótico y tétrico, ¿no? También hay como una parte un poco tétrica en esta historia de las muñequitas. Y además, yo creo que nos vino muy bien como representación de la cosificación de la mujer digamos, concretamente de Katmandú, ¿no? Katmandú era cosificada porque, pues, realmente todos usaban algo de ella. Y hay algo que también está padre de mencionar aquí. Esmeralda al principio no quiere la justicia. La justicia, quien la busca es el personaje de Mario. Porque, bueno, finalmente se llevaban muy mal. Cantando ella, ¿no? Digamos que ahí había una historia de muchos problemas entre ambas y fricciones y envidias, etcétera. Pero de alguna manera, a lo largo de la historia, ella
pues también quiere saber quién es el culpable y también quiere que haya justicia por su compañera, porque prevalece por encima de las malas bromas que le hacía y lo cruel que era con ella, prevalece ese afán de justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son dos personajes que tienen esa característica que también los une, que al final, pues han vivido la injusticia y por lo tanto no les gusta y quieren, pues, llegar al menos a lo que pueden de la verdad de este suceso. Y otra cosa que también está en relación a esto, pues es que en México las autoridades, francamente, nuestro sistema de justicia da carpetazo a las investigaciones antes de llegar al esclarecimiento de la verdad. Eso es un hecho que lamentablemente por siglos, yo creo, ha prevalecido en este país y aquí también un poco eso lo queríamos dar a conocer, ¿no? Pues dar a entender que es un sistema que no ha evolucionado tanto a pesar de todos los años que han pasado. Sí, sí, porque además qué difícil hacer una novela policíaca en México, donde pues no hay como un bando, no puede haber un detective bueno, totalmente bueno y unos policías buenos, o sea, no, ahora sí que no hay para dónde hacerse. Entonces era un poco también hablar pues de ese ámbito tan complicado, tan ambiguo, hasta la cárcel sale, ¿no? Un poco también mostrar esa parte de México. Y sí tiene razón Alfredo cuando dice de las muñequitas, pues sí que Katmandú es como una muñequita china, ¿no? Así la tratan y así la cosifican. Oye, yo quisiera volver un poquito a la parte de la investigación. A mí me llamó mucho la atención porque tienen muy bien documentado la parte de los cabarets, que obviamente pues la mayoría de ellos ya no existen. Pero entonces, ¿cómo se documentaron y cómo pudieron entrar en ese ambiente de qué era lo que pasaba y las diferencias entre uno y otro cuando van haciendo ese recorrido de los diferentes cabarets? Bueno, pues, Alfredo creo que iba a comentar algo, pero pues sobre todo el libro de Armando Jiménez es un tesoro invaluable para los cabaretófilos, porque te cuenta qué cabarets abrieron, de qué año a qué año. Y bueno, y hubo una tesis que encontramos en internet sobre el Waikiki, que especificaba cuántas mesas tenía, cuántos meseros, todo lo que sucedía ahí, y entonces eso nos ayudó mucho con la investigación. Pero yo creo que también hicimos una investigación doble, porque nos fuimos por eso, sí, por consultar los datos. Fuimos a una biblioteca muy bonita que se llama Lerdo de Tejada, donde te dejan ver los ejemplares de los periódicos y no a través de microfilm, porque luego el microfilm puede ser un poco cansado. Y en esta biblioteca nos prestaban esos libros, porque de hecho ya son libros, tienen su lomo y todos están reunidos por año, ¿no? Los periódicos de todo un año, te los van dando por mes, perdón, por mes. Entonces, vimos los periódicos en vivo, los hojeamos, nos dimos cuenta pues, esta parte también de cómo se escribía en esa época los periodistas, qué tipo de tono usaban para narrar sus notas, y a veces era muy melodramático ese tono. O era también un poco cursi, y eso tratamos de imitarlo también pues en la parte de los recortes de periódico que están en la novela, ¿no? Es una novela muy juguetona también con eso, porque hay diferentes tipos de narradores a veces, diferentes tipos de personajes y estructuras también así, porque pues hay recortes, fragmentos de diario, está la parte de los periódicos, pero también está una carta que redacta una secretaria de la delegación, también tenemos por ahí
el punto de vista de la encargada de pompas fúnebres Alcalá. Entonces, era un poco un juego, ¿no? Que hubiera todos estos elementos del rompecabezas y el lector pudiera unirlos participando, ¿cómo? Uniéndolos, ¿no? Ensamblando eso. Y pues yo creo que eso también le da como cierto dinamismo, ¿no? Claro, muy bien. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Perdón, Silvia, no sé si tenías todavía algo que completar. No, solo un comentario, que yo creo que además de todo se divirtieron mucho escribiéndolo, ¿no? Muchísimo. Si nos dicen que si nos peleábamos y cuál, nos moríamos, estamos muertos de la risa, la verdad. Es que ahorita con sus comentarios se oye como si una mancuerna, que debe haber sido divertidísimo haber hecho el libro. Entonces, creo que lo transmiten también y lo hacen divertido, ¿no? Sí, gracias. Sí, pues sí, nos divertimos mucho. Realmente para mí fue un libro que me salvó durante la pandemia. Al momento de estarlo escribiendo en el año de la pandemia, ya habían varios capítulos previos en el 2019, pero la investigación la hicimos desde el 2016 o 2017. Creo que fue 2016 que empezamos la investigación. Y empezamos viendo muchas películas de la época, las películas de Tintán, las de rumberas, nos aventamos algunas de Pedro Infante también, hasta de Libertad Lamarque que yo vi. Entonces, que esas son cursis, pero también me aventé las de Libertad Lamarque, ¿no? Y eso pues fue parte de la investigación, por eso yo decía que era doble. Y respecto a que nos divertimos, sí, yo me la pasaba riéndome y era un momento donde necesitaba la risa, porque había tanta incertidumbre, muerte y cosas ocurriendo a unas cuantas cuadras de distancia que sí se necesitaba eso. Entonces, y además, algo que también yo creo que yo necesitaba era quitarle la solemnidad al género del thriller. El thriller casi siempre es un género que suele ser pues un poco solemne porque al tratarse de crímenes, pues es difícil que quepa la comedia allí, ¿no? En los asesinatos, pues no nos podemos burlar o reír a menos de que seamos muy cínicos, cosa que sí somos, pero no tanto. No esos grados. No esos grados. Entonces lo que queríamos también era hacer algo divertido, fresco, pues que se pudiera disfrutar y sobre todo centrarnos en lo cómico que a veces puede ser un país como el nuestro, ¿no? Con esas facciones ahí peleándose en un año que se parece mucho a nuestro año. 1951 fue el año previo al cambio de sexenio. Entonces, previo a las elecciones. Y en ese sentido, pues también hay sin querer, tiene que ver con nuestra época, ¿no? Es el año del tapado, 1951, que todo el mundo sabía y especulaba más o menos. Y ahí en el 52 hubo una sorpresa porque no resultó ser quien tenía que ser. El tapado resultó ser Ruiz Cortines. Cortines. Sí. Entonces también por eso es un año, nos recuerda nuestro presente, ¿no? Es un año de batallas ideológicas. Ahí aparecen los adeptos al general Enríquez. General Enríquez, que son los que, pues, que hablan de querer regresar como al espíritu de la revolución, porque ya estos gobiernos revolucionarios ya se iban como hacia otro lado, ¿no? Y también estaba Casas Alemán, que se suponía que era el candidato oficial, ¿no? Que era el regente de la Ciudad de México, que iba al Waikiki. Bueno, nosotros lo metimos al Waikiki, pero seguramente
¿no? Luego andaban muchos todavía empistolados, que al entrar al cabaret tenían que quitarles las armas para dejarlos entrar, porque si no, pues al rato ya andaban armando desmanes. Es otro México muy diferente. Y ustedes, la verdad es que crearon dos personajes, pues, bastante buenos, ¿no? Lo que es Mario y Esmeralda, y como ya nos lo había comentado Alfredo, esta Ana, que en determinado momento, bueno, ella hizo la parte escrita de Esmeralda y tú la de Mario, ¿no? Y yo creo que ahí se ve reflejada la personalidad de cada uno de ustedes. Además, hace unos días en un desayuno que tuvimos de amigos lectores, también comentábamos y hablábamos que aquí en México es muy complicado, es difícil a lo mejor encontrar novelas sobre thriller, ¿no? Que en México no estamos acostumbrados o no hay esta cultura tanto como la tienen los españoles de thriller tras thriller tras thriller, ¿no? ¿Ustedes en determinado momento piensan seguirle dando vida a Mario como este personaje que se quedó con estas ganas de seguir investigando, de seguir trabajando en la investigación, de ser este personaje, de resolver conflictos? ¿Tienen como algún plan futuro de seguir trabajando con él y con Esmeralda? Digo, sería fabuloso que pudiéramos tener así como una serie de libros con esos personajes tan divertidos, ¿no? O sea, tan buenos, tan bien estructurados. Pues sí nos gustaría, estamos un poco esperando a ver cómo le va a la novela ahora. También depende mucho de los lectores. Depende mucho de ustedes. Si ustedes la recomiendan, la ponen en su Twitter, en su Facebook. Sí, que nos recomienden. Nos recomienden, y sobre todo también si pueden dejar comentarios en las plataformas de Planeta o de... hay una plataforma que se llama Goodreads, que es como un Facebook de libros, no sé si lo conozcan. Sí. Pues está caída la red, no funciona, creo, desde hace unos días. Sí, ay, caray. ¿El de Goodreads? Sí, es una desesperación porque no puede uno poner sus metas. Bueno, al menos ayer, antier no me funcionaba, hoy ya no le chequé, pero... ¿Ya quedó? Hoy ya está funcionando. Ah, perfecto. Ah, qué bien. No, y yo no sabía que no estaba funcionando. Yo la verdad es que me enteré hace poco que existía. Sinceramente no era una red que tuviera, o sea, como presente hasta hace muy poco. Y pues allí si nos pueden comentar, o incluso en Amazon, quienes tengan alguna cuenta en Amazon, también pueden calificar el libro allí. Pues son como cositas que podrían ayudarlo porque en sí es totalmente una decisión que tiene que ver con... Sí, pues con que el libro pues haya llamado mucho la atención, ¿no? Sí. Y que permanezca vigente, porque también hay una realidad en cuanto a las librerías, que hay mucha rotación, porque hay muchas novedades. Entonces, con sus likes o sus comentarios en redes, eso apoya a que cualquier libro que a ustedes les guste, o sea, no nada más el nuestro, ustedes como club literario, si lo difunden en redes, eso ayuda a que permanezca con o sea, más tiempo en exhibición, ¿no? Porque es muy corto. De hecho, las consignaciones son muy cortas en las librerías y en una mesa de novedades duras 2 semanas, apenas. Sí, Debe ser complicado, ¿no? Es esta parte, ¿no? Pero pues ojalá, ¿no? Y por parte de ustedes puedan seguirle dando vida y voz a estos dos personajes, que sería estupendo seguir sabiendo de ellos y bueno, con la magia de la literatura creo que pudiesen abarcar bastantes panoramas o bastantes épocas, pues bueno, aquí en la historia de México que bien daría para escribir bastantes historias, ¿no? Claro que sí. Ay, muchas gracias. Pues Víctor. Pues agradecerles. Ya esto queda grabado, queda en nuestras redes, tanto en Twitter como en Facebook, que se está transmitiendo ahorita en Facebook, y también en Instagram. Entonces, están las recomendaciones y todo ya en nuestras redes, y por supuesto, bueno, pues que le seguiremos dando reconocimiento, y también les vamos a mandar a Planeta pues lo que hemos platicado y nuestra opinión acerca
del libro. Albert. Sí, y bueno, ya antes de finalizar, pues bueno, a los que tengan su libro en la mano, porque bueno, también subimos la foto a nuestras redes sociales de todos con nuestro libro, entonces, Ay, qué siempre padre. nos gusta tomarnos la Padre. foto del recuerdo. Ahí va el primer intento. Ahí está, 2, 3. Pero también vamos a tomar otra porque luego alguien sale cerrando los ojos y no le gusta. Va. Pero también nos gusta invitar a los autores que hemos leído a nuestro desayuno mensual, pues para platicar y para terminar de comentarlo. Entonces, pues ya nos estaremos comunicando, bueno, ahí con Ana, que es con la que tenemos el contacto más directo pues para poder organizar algo, poder tener el gusto de platicar con ustedes y sobre todo de tener nuestro libro firmado. Ay, encantados, claro que sí, con muchísimo gusto. Entonces, Alfredo, también, para ti también está la invitación, y bueno, pues ahí nos estaremos poniendo de acuerdo para vernos, ¿no? Claro que sí. Oigan, qué Sí. padre imagen la que me pusieron en el chat. ¿Quién Sí, será? está increíble. La del tapado está fabulosa. La publicidad de elegantes, ¿no? Elegante, está increíble. Sí, Sí, aquí. sí. Pero pues sí, no sé si alguien tenga algún comentario extra todavía que hacer. ¿No? Bueno, pues sí, pues agradecerles, ¿no? A ustedes el que se hayan tomado el tiempo de estar acá con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ustedes, realmente. Qué bonito y pues pues no sé, no, a mí me conmueve y estoy muy agradecida. No, gracias a ti. No, Y muchas gracias a ustedes Alfredo. por aceptar la invitación y por darse el tiempo de acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye. Gracias.